una presión terrible y en el baño no tienen agua. Depende de las piezas, depende del material. Quizás hicieron una transición, quizás por distintos motivos bajó algo del tanque, que pocos evalúan eso, pero bajó algo del tanque que en vez de agarrar una dirección, porque justamente cuando bajó tenías abierta el lavatorio, agarró para aquel lado, te lo obstruyó. De todas maneras, intuyo que lo que vos decís es que no te sale agua, o sea, vos abrís el agua fría del lavatorio y no te sale agua. Y tenés el resto de la instalación funcionando perfectamente. Bueno, yo ahí lo que haría es sacar el flexible y ver qué presión está llegando. No vaya a ser que tengas clavada la válvula, clavada o que no esté abriendo lo que corresponde. Yo, Gonzalo, te vuelvo a repetir, yo que vos, estaba leyendo para no quedarme atrás con los comentarios, yo que vos comenzaría por sacar el flexible que alimenta el bañitorio y el lavatorio, ver qué presión llega. Si ahí llega buena presión o una presión satisfactoria, verificá lo que es grifería. Comenzá por las valvulitas. Si tenés cierre cerámico, ya empezá a revisar en la transferencia, que no se haya mandado algo ahí y lo haya tapado. Diego, quise poner rosca de polipropileno y no sirvió. No, sí, sale una monedita más, pero bueno, te evita renegar, sobre todas las cosas renegar, y te evita que quede perdiendo en un futuro, porque después esa agua se transforma en caliente, lo caliente dilata, y te va a terminar perdiendo, y te va a terminar arruinando el termotanque. Quizás en forma estética, o quizás letal, pero bueno, es así. Yo trato de esas cosas no renegar. Nada, ya está, olvídate, con termofusión o cañería rígida, tenés un montón de ventajas. No tenés caída de presión, sabés que si lo apretás bien no va a perder, o sea, con mantener la línea, porque algunos medios que hacen poco de fuerza, mantenés bien la línea, la unión doble la apretás con la mano, ya no pierde. Incluso te sirve para darle cierta estabilidad al termo. ¿eh? Antes, en la antigüedad, un poquito más atrás que uno que es de la vieja escuela, muchos termos se sostenían o utilizaban como una herramienta más de sujeción las cañerías de 3/4. Me ha pasado de ir a desinstalar termos, aflojarle la unión doble y que haga... Pará, loco, no te vayas todavía. Pasa. Hasta el flexible llega, ok, ya. No, tenés un problema en la grifería, Gonzalo. Tenés un problema en la grifería. Se te debe haber quedado una válvula clavada abajo, algún tema. Yo en una época, después no la hice más, pero había hecho con un arquito una hoja de sierra, la había rebajado con la amoladora unos 3 centímetros y le había hecho una punta. Después la voy a mostrar, porque es una herramienta útil. Con un pedacito de caño de media le había hecho un manguito con masilla epoxi adentro y con eso yo limpiaba alrededor de los asientos de válvula. ¿Por qué? Porque a veces se cortan y se van clavando abajo. Y abajo es donde vos tenés la comunicación con la transferencia. Si tenés clavada una valvulita ahí, sonaste.